Pues muchísimas gracias, Aurora y Fernando, por estas entrevistas. A mí me ha hecho muchísima ilusión, porque hace muchos años que no nos vemos atrás de campeonato, porque me he movido de país y siempre he tenido una pregunta, es una pregunta muy personal, pero como sois un ejemplo dentro y fuera de la pista, me gustaría conocer vuestra historia más personal, digamos, del encuentro como atleta y entrenador y luego la transformación de pareja. No, nosotros como atleta entrenador no hemos sido desde el principio así. Nosotros nos conocimos en las competiciones universitarias, empezamos a salir y luego pues todo fue, cada uno tenía su entrenador y cada uno competía a su nivel y luego pues fue evolucionando la relación. Yo estuve con varios entrenadores, o sea, cambié en alguna ocasión de entrenador hasta que ya pues encontré la horma de mi zapato, digamos, con Fernando, porque es la persona que más me conoce y la que más, digamos, ha sacado de mí dentro del deporte, la que más ha podido sacar de mí. Poniendo años, pues nos conocimos en el año 78, en los cursos universitarios, empezamos a salir en el 80, nos casamos en el 86 y yo la empecé a entrenar en el 91. O sea, entonces ella empezó antes que yo, ella empezó en el 77 y hasta el 91, esos 14 años, tuvo uno, dos, tres, cuatro entrenadores. Cuatro entrenadores. Y entonces ya en el 91, ya con 5 años de casada, la verdad es que surgió, que yo evidentemente la conocía deportivamente y personalmente, y yo ya tenía experiencia como atleta y como entrenador de mí mismo y de algunos otros, poca cosa, pero sí que es cierto que la conocía. Entonces la convencí para pasarse al maratón sin dejar el medio fondo, porque siempre he creído que a lo largo de una temporada se puede hacer todas las distancias. De hecho, uno de los detalles, de los muchos detalles que adornan el historial deportivo de Aurora y su excelencia, un hecho que no ha hecho ningún otro atleta del atletismo máster español, ni hombre ni mujer, es que en la categoría de 50 años llegó a tener todos los récords de España de carreras de 400 a maratón. 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10.000, 10K, medio maratón y maratón. Y de esos récords de España todavía alguno perdura. Ahora ha surgido una nueva generación de atletas, de mujeres. El récord de 100, 200 y 400 lo tiene una, el de 800 lo tiene otra. Pero ese hecho de que en una misma categoría tener todos los récords de España de 400 a maratón es inédito. No ha pasado nunca y no sé si volverá a pasar. Entonces, esa filosofía mía de entrenamiento la convencí de que podía hacer el maratón y de hecho fue campeona de España absoluta, fue internacional en la Copa del Mundo del 93 con las chinas, donde quedaron segundas por equipo y estuvo a punto de hacer récord de España absoluto, pero el recorrido de Madrid no era propicio sin dejar el medio fondo. Entonces, bueno, pues nuestra relación de atleta-entrenador empezó en el 91 y después de un bagaje personal. Él se acuerda más. No, es que, claro, el situar los años, o sea, Aurora evidentemente tuvo un pasado como atleta absoluta, senior, edad senior, donde tuvo 11 medallas en campeonatos de España absoluto, donde tuvo 12 internacionalidades absolutas, y luego tuvo unos años de, ya entrenando conmigo en el que hacía pruebas absolutas y pruebas de máster, hasta que ya en el 98 dejó la parte absoluta, o la parte absoluta la dejó ella. Cuando ya no estás competitivo para competir con los senior y con los absolutos, pues está, digamos, el refugio del atletismo máster, que al principio ella empezó con dudas en F40, en un mundial en Gateshead, donde no fue medalla, en 1500, pero luego ya fue cogiendo el gusto a la competición
En 45 mejoró, en 50 fue su mejor etapa con récord del mundo y con campeonatos del mundo. Y bueno, y ahí seguimos hasta ahora. Ya lo he dicho todo. Para nosotros veteranos, máster, sois una referencia, de verdad, tanto como atleta y como personas. Sois muy, muy, muy humanos, queridos seres, la verdad. Y yo estoy muy agradecida por haber tenido esta suerte de pasar un poquito de tiempo así, mismo con la distancia también. Yo voy a hablar de Fernando también, que me ha dicho de mí. Eh, es curioso que, bueno, ya hemos hablado de que el atletismo máster, digamos, en España se ha llamado Marquina y hoy incluso, o sea, él ha pasado a entrenar a muchos atletas, incluso ahora creo que es el entrenador máster que más conocimiento pueda tener, en especial de mujeres, que más conocimiento pueda tener de cómo puede responder un máster al entrenamiento. O sea, no es lo mismo que un absoluto. Hay ahora muchos entrenadores que entrenan a los atletas máster, no te hablo de máster 35, 40, incluso 45, sino más mayores, que les entrenan como si fueran jóvenes, como si fueran de 30 años y eso es un error. Entonces, quizá Fernando es de los entrenadores, de los preparadores, digamos, de atletas máster en España con más conocimientos de cómo debe entrenar un atleta máster, qué no debe hacer y cuándo debe competir y hacer una programación adecuada, saber los descansos y una serie de cosas que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta ahora. Y ahora para terminar, Fernando, una palabra solo sobre Aurora. Uf, como ahora como atleta, quizá, como atleta máster, la disciplina y tiene una cosa, una cualidad muy importante que es el conocimiento de su cuerpo. Y a la hora de parar por las lesiones, y luego también, no de absoluta, eso hay que decirlo, como máster siempre ha sido muy buena competidora. Hay una anécdota, no sé llamarlo anécdota, que la define perfectamente como atleta máster, que es en el Mundial de Pista Cubierta de 2006 en Austria, en Linz. Ella en el 800 fue segunda, luego fue el 3000, fue segunda, y la última prueba del campeonato era el 1500, donde estaba la vencedora del 800, la vencedora del 3000, una británica con mejor marca que ella, que no había corrido nada y que se había reservado para el 1500, y corriendo de una forma magistral, ganó el 1500. O sea, esa capacidad de enfrentarte tú a ti misma, al reloj y a las rivales, y ya lo tenían hecho. Una ya había ganado el 800, otra ya había ganado el 3000, una se había reservado con la mejor marca para ganar el 1500, cómo se puso al frente de la carrera y dominó la carrera haciendo cada vuelta de 200 un poquito más rápida que la anterior y para ganar ese campeonato del mundo, saliendo de la categoría, o sea, a punto de cumplir 49 años, o sea, que estaba contra atletas más jóvenes que ya sabemos que estas edades se notan. Entonces, eso define una mentalidad y un carácter competitivo al alcance solo de los elegidos. Ahora, una palabra sobre Fernando. Pues yo creo que es el mayor matemático que pueda haber del deporte, porque le encanta la estadística y es capaz de diseccionar una carrera y por los tiempos de paso, saber qué no se puede hacer con un tiempo de paso determinado y diseccionar y saber muchas veces de antemano lo que un atleta puede hacer. O sea, antes de la carrera ni nada, saber según el estado de forma en el que está,
lo que puede dar de sí en esa carrera. O sea, ese conocimiento, esa intuición que son números y es también intuición. Pero le gustan mucho los números y ese es un legado de la estadística. Y el otro legado también es la transmisión de la formación y de este conocimiento, de saber lo que hay que hacer para cada atleta. ¿Estáis transmitiendo esto o no? Porque todavía es muy pronto. Pero ¿estáis pensando en cómo transmitirlo también, este conocimiento, a través de Que es distinto, formación? es que yo creo que esto es lo que define a los entrenadores. Yo no quiero hablar de mí en primera persona, pero yo cuando me formé como entrenador, pues estudias libros, los planes de entrenamiento, lo que ha entrenado el uno, el otro, lo de más allá. Entonces, cada uno tiene que elegir su forma de entrenar. Y hay cosas que no se transmiten. O sea, no es lo mismo hacer 3-300, porque ese hacer 3-300 con una determinada recuperación depende de lo que hayas hecho el día anterior, de lo del estado de forma, de la superficie sobre lo que la hagas, de las zapatillas con lo que lo haces, si has dormido, si trabajas. Yo a los atletas, la verdad es que no es que no tenga mucho tiempo, pero no quiero entrenar a muchos y entreno a muy poquita gente. Es que hay cosas que no se transmiten. A un atleta hay que meterse en su vida. Tienes que saber sus cargas familiares, si trabaja, si no trabaja, si descansa, si duerme y dónde entrena, a qué hora puede entrenar, sobre qué superficie puede entrenar. Son muchos condicionantes. Nosotros llevamos años, décadas, sin entrenar en pista. Aurora no toca la pista desde hace 30 años. Nada, cero, nunca, solo para competir. Y sin embargo, pues sigue manteniendo su forma de correr y su récord del mundo de 800, de 1500, de 3000 ha sido entrenando sobre tierra, con zapatillas normales, nada ni de placa ni de nada. Entonces, hay gente que no lo concibe, entonces eso no, porque nos ha ido bien. Entonces, a pesar de que en una época de nuestra vida sí que teníamos el piso de una pista, pero no tocamos. O sea, nada, o sea, cero, cero absoluto. Entonces, esas cosas no se aprenden en los libros, ni se aprenden con nada, ni digamos que se transmiten. Tendría que tener, digamos, un aprendiz y que se metiera en tu cabeza, en tu día a día, en tu forma de entender el deporte, para luego transmitirlo. Entonces, es lo que yo veo, lo que decía también Aurora, a veces cuando los atletas máster entrenan en un grupo de entrenamiento con jóvenes, que no debe ser así. No debe ser así por las recuperaciones, la superficie sobre la que se entrenan. Hay muchas casuísticas que no te enseñan en ningún curso por muy alto nivel de formación que tenga a la hora de entrenar. Hay que vivirlo, ¿no? Entonces, el entrenador yo creo que estudia, se forma, pero tiene que aprender de lo que ha hecho de sus atletas. Igual que un dirigente escuchar a los deportistas, pues el entrenador tiene que escuchar y preguntarle y ver cómo se recupera. Ya te digo por eso no es fácil de transmitir. ¿A quién lo transmites? ¿Cómo? ¿Dónde? Nosotros tampoco somos de exponernos en redes sociales, sobre todo Aurora nunca habla de sí mismo, o sea, de sus logros. Ella hace el deporte para su satisfacción, no necesita que nadie la vitoree o la aplauda. Y yo como entrenador, igual, yo no necesito que la gente sepa si entreno a uno, a dos o a tres. He entrenado eh, con edad máster algunos famosos que lo han hecho bien en maratón, por ejemplo, lo han hecho muy bien. Entonces, pues, lo sabe él, lo sé yo y otras muy pocas personas. Bueno, eso es antropología y la parte sagrada también que hay que preservar, creo. Muchísimas gracias a los dos.
¿Queréis añadir algo en este espacio? Agradecerte a ti he oído alguna de tus entrevistas y la verdad es que son muy bonitas. Gracias a vosotros por hacer parte de ello. Muchas gracias a ti. Gracias.